Dice la palabra de Dios, libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor Jesús, gracias te damos esta mañana, Dios, por esta oportunidad tan especial que nos brinda, Dios. Señor, de exponer tu palabra con mucho temor, mucho temblor, pero para honra y gloria tuya, Señor. Todo lo que hacemos en este lugar es para el más grande, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Inspira mi vida esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos escuchado las misiones ayer, Pastor Sinisterra, las misiones hoy, y Pastor Juan Carlos, y bueno, me ha tocado, por la gracia de Dios, las misiones mañana. Amén. Uno de los temas más interesantes que tienen las Sagradas Escrituras es hablar de las misiones, ya que esta es la forma en que el Evangelio es llevado a las personas, al mundo entero. Dice la palabra de Dios, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no la conoció, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice su palabra, 1 Corintios 1:21. Jesús fue el primer misionero por excelencia que estuvo en la tierra. En él reposó el mensaje de salvación, hizo expansivo a todas las naciones este mensaje. Dice su palabra y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios también, Hechos de los Apóstoles 13:47, dice: así nos ha mandado el Señor, que te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Hablar de las misiones, hermanos, iglesia, es identificarnos con el sentir de Dios desde el ayer, el hoy, y si el Señor no ha venido, el día de mañana también. Hablar de las misiones el día de mañana es una tremenda bendición, ya que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará, dice su palabra. Quizás ha pasado el tiempo, claro que sí. Quizás los métodos han cambiado, claro que sí, pero la esencia sigue siendo la misma. La palabra de Dios me dice ahí en la palabra de Dios, en el libro de los Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Los métodos pueden ser diferentes. Nunca llegamos a pensar de que por medio de estas páginas, por Facebook, por internet, se iba a predicar el evangelio. Claro que sí, hace 40, 60 años atrás no mirábamos esto. Los métodos han cambiado. Hoy estamos predicando por medio de estas plataformas, pero la esencia sigue siendo la misma. Un Señor, una fe, un bautismo, dice la palabra de Dios. Démosle un aplauso al Señor Jesús en esta hora. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hemos escuchado de milagros, de prodigios, de cosas extraordinarias el ayer. Hemos escuchado de cosas, de milagros que Dios sigue haciendo el día de hoy. Y si el Señor Jesús no ha venido todavía el día de mañana, estoy convencido que seguiremos escuchando cosas extraordinarias de que Dios sigue obrando en los diferentes países. Hay muchos países en el cual el día de mañana se seguirá predicando la palabra de Dios. Hace unos días nos compartía el hermano Reynel Galvis que se necesitan misioneros a Martinica, a Trinidad y Tobago, a muchos países, claro que sí. Y usted y yo somos los encargados, usted y yo somos los encomendados de ir a predicar la palabra de Dios. Dice, quiero añadir esta mañana, dice, para que sigan habiendo misiones, se necesita que Dios siga llamando. Cabe decir esta mañana, para que sigan las misiones debe seguir el llamamiento de Dios. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. El apóstol Pablo dijo a la iglesia en Roma: ¿y cómo invocarán a aquel
de quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber nadie que les predique? Quiero decir, mi amado hermano, amado amigo, joven que estás ahí detrás de esa pantalla. Hoy hay oportunidad para que recibas ese llamamiento de Dios y para que Dios te envíe. Hace unos años atrás, como decía mi pastor Juan Carlos, ahorita contando su historia, cogió un heraldo y Dios puso ese llamamiento. Y hace por ahí unos 10 años nos encontramos en una iglesia en Armenia y fuimos a ayunar. Y cuando fuimos a ayunar, el predicador nos colocó un informe de la iglesia en África. Recuerdo que ese día, esa mañana, sentimos la presencia de Dios y vi cómo Dios tocó a mi pastor Juan Carlos. Oiga, hermano, Dios lo tocó de una manera extraordinaria. Yo a veces lo molesto y le digo cómo lloraba ese día, pero tocado por Dios cuando vio el video en África. Hoy, por la gracia de Dios, es el próximo misionero a Guinea Ecuatoriana, África. Hermano, el llamamiento que Dios hace el día de mañana se verá reflejado. El llamamiento que Dios hace no es en vano. Por eso yo le digo, amado joven, hermano que nos escucha, sé que Dios te ha llamado y lo que Él promete lo cumple por encima de cualquier circunstancia. Aleluya. Vemos, hoy usted y yo somos la generación relevo, aleluya, para el día de mañana. Hoy Eliseo hizo un relevo a Elías, una misión que no termina a través de la unción, digámoslo así esta mañana. Josué hizo un relevo a Moisés, una misión que trasciende más allá de las capacidades. Mi pastor, porque Dios al que llama capacita. Y que hablar de Pablo y Timoteo, ese Timoteo que hizo el relevo a Pablo en el ayer para el mañana, un llamado apostólico que no termina. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ya no está, como lo decían nuestros hermanos Sinisterra, nuestro hermano Larsen, ya no está. Ya no está. Ayúdenme para terminar esta mañana. Ya no está nuestro hermano Domingo Zúñiga. Ya no está nuestro hermano Eliseo Duarte, referente de nuestra iglesia también. Ya no está nuestro hermano Mario Cadavid, un anciano allá en Antioquia, que fue pionero de la iglesia allá en Antioquia. Alabanzas al nombre del Señor. Tuve la oportunidad de conocerle y me contaba historias de quizás cómo era la persecución por la predicación de la palabra de Dios. Me dijo una vez, nos acorralaron en una casa y nos dieron piedra y eran arrúmenes de piedra, y me decía él, pensamos que íbamos a morir, pero vimos cómo el ángel de Jehová hizo algo extraordinario y nos libró en ese día de ser muertos. Fue pionero en el evangelio. Y hablar de un hermano, Tobías Velázquez, pionero allá en la región del Urabá del evangelio. Esos hombres ya no están, pero usted y yo somos la generación relevo para el día de mañana. Estoy convencido de que Dios sigue haciendo llamamiento para que usted siga sirviéndole a Dios. El hermano Mario Cadavid me presentó hace 36 años al Señor. Y de pronto en su mente nunca llegó a pensar de que por la gracia de Dios hoy yo iba a estar predicando la palabra de Dios. Ese llamamiento Dios lo cumple. Y quiero invitarle ahí, usted que está detrás de una pantalla, que ha sentido ese llamamiento, que ha sentido ese fervor de Dios, que ha sentido ese toque de Dios en su vida. Quiero decirle, no te desanimes. Dios sigue obrando. Dios sigue necesitando hombres que le sirvan a Él con el corazón. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No importa que no tenga las capacidades, ¿qué importa? Dios te las da, Dios te las brinda, Dios te usa y te usará de una manera extraordinaria en esta mañana. Créalo en el nombre del Señor. Dios está haciendo llamamiento a alguien. Quiero invitarle ahí donde tú estás. Habla con Dios por un momento. Yo recuerdo cuando tenía unos 16, 17 años, en un campamento aquí en Ginebra Valle, Dios tocó mi corazón y puso ese llamado de servirle a Dios. Y pasaron quizás unos 18 años, yo te iba a imaginar esto. Pero Dios sigue preparando hombres.
Dios sigue derramando el llamamiento en nuestras vidas, en sus vidas, para ir a efectuar la labor el día de mañana. Somos la generación relevo en el nombre del Señor Jesús. Esos niños que quizás son de escuela dominical, esos adolescentes, el día de mañana serán el presidente de la iglesia, serán los misioneros a nivel internacional y nacional, porque Dios sigue derramando llamamiento. Alabanzas al nombre del Señor, dice la palabra de Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Levante tus manos ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile: Señor, cuenta conmigo. Señor, llámame. Señor, envíame a mí. Señor, ante la necesidad, la juventud, el mundo se pierde. Hay un remanente que Dios sigue levantando. Hay una juventud que Dios seguirá usando a través de su poderosa palabra para que ese oído siga predicando a todas las naciones. Señor Jesús, muchas gracias esta mañana. Señor, por tu palabra, Dios de la gloria. Sigue llamando esta mañana. Sigue Dios levantando hombres esta mañana, jovencitos, jóvenes, señoritas, que les sirvan a ti con el corazón, que se guarden para ti, para servirle a ti, oh Dios, con integridad. Usa Dios esta mañana. Pon ese fuego, Dios, en sus corazones de servirle, Dios. Dios de la gloria, escuchamos como tú levantaste la mano de ese misionero Larsen y vino a Colombia hace más de 80 años. Hoy, Señor, ahí, joven, hermano, ahí donde tú estás, estoy convencido que Dios te sigue poniendo ese llamado de decir: Señor, envíame a ti, envíame a mí. Que el Señor Jesús te bendiga.